hoy continuamos con un tema que ya es el cuarto tema o explicación mejor sobre este tema, que es la predestinación, una doctrina muy importante conocerla, de mucha edificación cuando la conocemos para nuestra vida diaria. Y en verdad que son los propósitos de Dios, porque a través de estos 4 programas que hemos realizado, pues hay mucha audiencia que la ha captado, que la ha comprendido, y ese es el propósito, ¿no? Romper de pronto esos paradigmas de que la predestinación fue una cuestión de Juan Calvino o de Martín Lutero o de resultado de la Reforma o de algunos más contemporáneos a los cuales los han bautizado como hipercalvinistas, pero como ustedes pueden recordar, quienes nos han seguido, y además, si quieren ver los contenidos anteriores de estos 3 programas anteriores sobre la predestinación, van a mirar, van a observar, van a entender cómo el pastor Guillermo Gómez nos ha ilustrado de una manera clara, bíblica, de lo importante o de la importancia que es conocer la doctrina de la predestinación. Entonces, saludamos cordialmente al pastor Guillermo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Juan, y un saludo a toda la audiencia de esta emisora Fuego AM. Es nuevamente un gran gozo el poder compartir con ustedes en esta tarde. Bien, pastor. Qué bueno que nos siga explicando sobre esta importante doctrina, pero antes quisiera preguntarle al pastor que nos indicara por qué medios de redes sociales, bueno, toda la actividad que tiene en su denominación, en su iglesia, para que personas que lo han seguido, que están escuchando sus enseñanzas, pues puedan también conectarse con usted, pastor. Muchas gracias, doctor Juan. Sí, nuestra iglesia puede usted ubicarla en Iglesia Bautista Gracia Soberana.org. Esa es nuestra página web y allí tenemos los enlaces para que usted también pueda conocer algo de nuestro trabajo con el seminario, un seminario que está enfocado también para la capacitación de pastores. Ya llevamos 16 años en este trabajo capacitando pastores en la teología sistemática, y también podemos brindar un curso virtual en la escuela teológica que es ya más abierto para todos los hermanos, hombres y mujeres de la iglesia que quieran aprender y profundizar un poco más en estos temas cardinales de la fe y de la teología bíblica. Así que ahí en nuestra página, vuelvo a repetir, www.iglesiabautistagraciasoberana.org. Ahí nos puede ubicar. También puede ubicar nuestro canal de YouTube en Iglesia Bautista Gracia Soberana. Igualmente allí puede usted encontrar varias conferencias, puede encontrar también algunas enseñanzas, sermones que tenemos en el canal de YouTube. Gracias, pastor Guillermo. Bueno, amigo, entonces recordamos el tema. Seguimos hablando o seguimos compartiendo con cada uno de ustedes sobre la predestinación, una doctrina esencial, fundamental conocerla. Porque cuando desconocemos estas doctrinas fundamentales o cardinales, pues de pronto nos podemos desviar, de pronto no podemos entender a cabalidad los planes de Dios que tiene para la humanidad, para su pueblo, el pueblo de Israel, para la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Y ya habíamos hecho toda una serie de programas donde el pastor nos ha esbozado todo lo que realmente es la predestinación, cómo ha sido desarrollada a través de la historia desde Pablo en adelante, con todo lo que ha sido la historia de la iglesia, la importancia de esta doctrina. Nos habló mucho sobre precisamente la
parte también de la elección, nos habló mucho el fundamento de la predestinación, conocer, por ejemplo, la soberanía de Dios, conocer la voluntad de Dios, la presencia de Dios, conocer que Dios lo sabe todo, que es omnisciente, que lo puede todo, que es omnipotente. Y qué bueno, pastor, que podamos seguir aclarando toda esta doctrina de la predestinación, y siempre a veces quedan muchas dudas, ¿no? Y quisiéramos saber, pastor, si la predestinación, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ha sido igual o hay algunas connotaciones especiales en cada uno de los testamentos, pastor. Muy bien, ese es un aspecto que bien vale la pena considerar en este, digamos, panorama que estamos dando a través de diferentes programas respecto a esta doctrina bíblica que es tan cardinal. En efecto, a veces pudiéramos llegar a pensar que la doctrina de la predestinación, doctor Juan y oyentes, es una doctrina que quizás podemos verla de una manera mucho más clara en el Nuevo Testamento, que solamente está en el Nuevo Testamento, que es Pablo, digamos, ¿por qué no decirlo?, quien la inaugura, inspirado por el Espíritu Santo, es quien la presenta por primera vez en las Escrituras. Pero debemos tener en cuenta, queridos oyentes, algo importante respecto al contenido de las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras debemos reconocer los principios que se conocen comúnmente como la armonía de la fe y la armonía de las Escrituras. Estos conceptos, como dije, son determinantes para acercarnos con mayor precisión y con mayor cuidado y atención a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la armonía de la fe es esa revelación bíblica que nos presenta doctrinas claras que se complementan y se sostienen entre sí en todas las Sagradas Escrituras. Entonces, por ejemplo, si hablamos de cristología, esa doctrina de Cristo vamos a encontrarla tanto en el Antiguo Testamento, no solo en un pasaje, sino en varios pasajes, en diferentes clases de libros, en libros históricos, en libros poéticos, en libros proféticos. Allí vamos a encontrar a Cristo, y también obviamente lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Y todo esto, todo lo que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, está en armonía, es decir, que nada se contradice. Al contrario, más bien, cada vez que hay una armonía de doctrina, cada vez que la Escritura se refiere a la doctrina, por ejemplo, de Cristo, en cierto pasaje, y vamos y lo miramos en otro pasaje, notamos que se complementan y además nos dan mayor luz, mayor información. Entonces así encontramos también que esta armonía de la fe se cumple en la doctrina de la predestinación. Y también hablaba de la armonía de las Escrituras, es decir, que hay textos, hay referencias en las Escrituras que se encuentran en los mismos lugares. Por ejemplo, cuando usted toma una Biblia que tiene a pie de página referencias, usted notará que ahí hay varias referencias de ciertos versículos donde también ese mismo texto se dice de otra forma en otros lugares de las Escrituras, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. Entonces, también la doctrina de la predestinación encontramos la armonía de la Escritura. Entonces, no solamente esos principios de la armonía de la fe, de la armonía de las Sagradas Escrituras, nos dejan ver que la predestinación es una doctrina que está contenida en toda la revelación
desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, sino que además debemos considerar con estos principios que la revelación de Dios se ha dado de una manera progresiva, es decir, que cada vez se hace más clara en el recorrido que la revelación tiene del Antiguo al Nuevo Testamento. Vamos a encontrar mayor luz, mayor claridad. Agustín, el padre de la iglesia del siglo V, él dijo y acuñó una frase, querido hermano Juan y oyentes, que quizás para muchos es familiar. Agustín de Hipona dijo lo siguiente respecto a esto. Él decía que el Nuevo Testamento se encuentra escondido en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento se encuentra revelado en el Nuevo Testamento. De tal manera que esta doctrina de la predestinación se encuentra como semilla muchas veces en el Antiguo Testamento y esta misma doctrina se encuentra ya como una planta desarrollada en el Nuevo Testamento. Vale precisar que la naturaleza de la predestinación se halla en toda la Escritura y que se halla claramente y la misma doctrina de la predestinación en los mismos o en los dos testamentos, es decir, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios se nos revela como el gobernador, como el rey soberano que hace su voluntad en los cielos, en la tierra, el creador omnipotente, el que conduce todas las cosas en el universo, el que lleva a cabo sus planes, sus decretos eternos, sin que falte ningún detalle de lo que él ha diseñado en su santa voluntad. Así que eso lo encontramos en los dos testamentos. Podemos decir, por ejemplo, en el Salmo 65:4, dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa. Entonces note que aquí estamos refiriéndonos al Antiguo Testamento, un salmo. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Estamos hablando de la doctrina de la predestinación en cuanto a las obras de salvación. Dios es el que escoge, Dios es el que llama, Dios es el que trae hacia él a esos escogidos. Y creo que es un texto claro del Antiguo Testamento. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Salmo 65:4. Y hay más textos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Qué se puede decir de estos 7,000, querido hermano Juan y oyentes? Bueno, estos 7,000 no se sostuvieron en su propia fuerza. El texto nos dice explícitamente que Dios los reservó para sí mismo a fin de que llegase a ser un remanente que se sostuviera fiel a Dios frente a aquellos que apostatarían e irían tras los ídolos. Dice Dios, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblen ante Baal. Y hay más textos. Dice Amós, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, dice el Salmo 147:20. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Note, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra, Deuteronomio 7:6. Se nos dice además que esta predestinación fue una predestinación totalmente por la libre y soberana voluntad de Dios. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Eso está en Deuteronomio 7, 7 y 8.
Y quiero leer un texto más, dice Deuteronomio 10:15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió de su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Deuteronomio 10:15. Así que lo que quiero, queridos oyentes, doctor Juan, es que con esto en mente veamos que la doctrina de la predestinación es una doctrina que llena ese requisito, por decirlo de alguna manera, de ser una doctrina que está en el Antiguo Testamento y que allí se encuentra como quizás una semilla, pero que es una semilla que se abre y que tiene ya mayores características y que se puede ver con mayor precisión y claridad en sus detalles en el Nuevo Testamento. Entonces la predestinación es una doctrina bíblica y por ser bíblica guarda estos principios de la armonía de la fe y de la armonía de las escrituras. Así que esto es un buen punto para tener en cuenta acerca de esta doctrina, querido hermano Juan y oyentes. Así es, Pastor Guillermo, muy importante conocerla y qué bueno como nos la está exponiendo para poderla entender. Pastor, la iglesia hoy en la contemporaneidad, ¿cómo debe entender, cómo debe practicar o enseñar la doctrina de la predestinación? Bueno, quizás, querido hermano Juan, este aspecto se convierte en la iglesia de nuestro tiempo, en un tema espinoso. Creo que usted, hermano Juan, es consciente de eso. Es un tema espinoso, es tan espinoso que incluso algunos cristianos, después de muchos años de estar en los caminos del Evangelio, vienen a descubrir esta doctrina. ¿Por qué? Porque es una doctrina que por su dificultad para entenderla, por su dificultad para que entre en el molde de la razón y la mente humana limitada, encuentra entonces muchos enemigos o muchos oponentes o por lo menos creyentes que de buena fe se oponen a esta doctrina. Pero debemos saber que toda la palabra de Dios viene de un Dios infinito, un Dios eterno, y que es un Dios incomprensible para una mente finita, para una razón, una inteligencia finita como la nuestra. Así que todas las doctrinas siempre tienen un gran margen de misterio, de tal manera que no debemos tener aprehensión ni tener temor de estas doctrinas, grandes doctrinas, la doctrina de la predestinación, por ejemplo. Entonces, lo que la iglesia de hoy debiera tener en cuanto a su enfoque, en cuanto a su actitud frente a la doctrina de la predestinación, es que debe de enseñarla así como la enseñan las Sagradas Escrituras. Yo recuerdo que el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, cuando llamó a los ancianos que se nombraron pastores en la iglesia de Éfeso, les dijo que él no había rehuido a enseñar todo el consejo de Dios. Entonces, todo el consejo de Dios involucra esas doctrinas que, vuelvo a decir, no son comunes, son difíciles, chocan con nuestros razonamientos y facultades humanas. Pero dice Pablo que él tiene su conciencia limpia porque él no ha rehuido a enseñar todo el consejo de Dios. Así que considero, doctor Juan y queridos oyentes, que la iglesia debe buscar entonces enseñar la predestinación como la enseñó Moisés, como la enseñan los profetas, como la enseña Isaías, como la enseña Daniel,
como la enseña David en los Salmos, en los Proverbios, como la enseña Pablo junto a los apóstoles y como la enseña el mismo Señor Jesucristo, quien de una manera determinante, clara, explícita, nos dice en el Evangelio: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. El Señor Jesús fue el mismo que él le enseñó a Nicodemo: el Espíritu sopla donde Él quiere, ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que, hermanos, queridos oyentes, la Iglesia debe entender la predestinación y debe empezar a familiarizarse con ella en los términos que la misma Escritura nos la presenta, como una doctrina fundamental del plan de salvación, y predicarla en los púlpitos para que la Iglesia conozca mejor a Dios, tal y como Él se nos revela en su palabra, para que así nuestras almas sean impresionadas, impactadas con su soberanía, pero a la vez sean consoladas con su gracia incomprensible en Cristo. Esta es una de las doctrinas más alentadoras, querido doctor Juan, que tenemos en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque es la doctrina que nos asegura que Dios es un Dios que no ha dejado a nuestra débil condición e incapacidad humana el poder salvarnos y que nuestra alma no se arruine eternamente en el infierno, que es el Señor el que está al control, que Él muestra su gracia con toda su sabiduría, con toda su gloria, que Él es un Dios que no hay quien frustre sus planes, que no hay ninguna casualidad de lo que sucede en el universo. Él está al control, Él ha decretado las cosas que han de suceder y por eso Él las ha anunciado con anticipación, conforme a ese plan y ese diseño que Él estableció en sus decretos eternos. Así que podemos confiar en este Dios que es bueno, santo, bondadoso, perfecto. Que suceda lo que suceda, sea bueno, sea malo, podemos alzar nuestros ojos al dador y al conductor de todas las cosas en adoración a nuestro Dios y darle toda la gloria y darle toda la honra. Eso creo que es lo que debemos rescatar como iglesia en nuestros días acerca de esta doctrina de la predestinación. Y si hablamos de lo que tiene que ver con la salvación, pues imagínense, hermano Juan, ya cuando hablamos de la predestinación en este sentido, pues ser más claros con la iglesia en cuanto a la condición del hombre. El hombre está caído, el hombre no puede hacer nada por sí mismo si es que Dios no opera en él según su elección y predestinación para llamarlo, para darle el don de la fe, para darle la regeneración y que abrace a Cristo y sea salvo. Entonces, la predestinación, diciéndolo en algunos términos, digamos, mucho más devocionales, la predestinación en la Escritura tiene el propósito de arrojar al hombre a las profundidades de la humillación por causa de su pecado y por causa de la condenación y castigo de su pecado, y de esa desesperanza, luego levantarlo sobre las alas de la gracia de Dios y su elección incondicional, la manera como Él en su gracia quiso salvar a muchos de la condenación eterna. Excelente, Pastor Guillermo. Qué bueno, amigo oyente. ¿Qué podemos decir frente a la objeción
que la doctrina de la predestinación es inconsistente con la libertad y la responsabilidad moral del hombre. ¿Qué le decimos a algunas personas que de pronto puedan estar pensando esto? Bueno, y para las que no lo hacen, pues puedan entender realmente esa objeción, ¿no? Que es que nos limita, que no se puede dar, que Dios no puede ser tan injusto. Bueno, pastor, adelante. Gracias, hermano Juan. Bueno, pues este es uno de los temas que quizás viene a nuestra mente de primera mano cuando hablamos y tratamos de este importante tema o doctrina bíblica de la predestinación. Algunos, pues, imaginamos que los hombres somos meramente como especie de marionetas en las manos de Dios que están cumpliendo un rol y están llevando a cabo unos actos que Dios está manipulando continuamente y de manera predeterminada. Y bueno, este es un pensamiento que puede llegar a nuestra mente cuando hablamos de que Dios es el que ha predestinado todas las cosas para que sucedan de acuerdo a sus planes y propósitos eternos. Y aquí enfrentamos el problema de cómo puede una persona ser libre y responsable si sus actos han sido preordenados desde la eternidad. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo hablar de libertad y responsabilidad moral? Para que alguien pueda ser responsable, decimos, tiene que ser o tiene que actuar de una manera voluntaria, de una manera libre, ¿cierto? Y hay varias maneras de cómo enfocar de primera mano este tipo, digamos, de dilemas, si me lo permite decir en esos términos, o estos dos aspectos que parecen estar en tensión y parecen estar en contradicción y choque. ¿Por qué? Porque si no somos libres, si estamos actuando conforme, vuelvo a decir, a una preordenación divina desde la eternidad que es imposible de oponerse a ella, ¿cómo vamos a ser responsables de nuestros actos? Bueno, pudiese decir, querido Juan, así a manera de paréntesis y como para abrir un poco nuestra mente a pensar en cosas, ¿qué diríamos de un borracho que está bajo los efectos del alcohol y asesina a una persona? Decimos, ¿es culpable o no es culpable? Entonces, alguno dirá, si seguimos ese orden de ideas de que para que sea responsable debe ser totalmente libre, entonces tocaría decir que ese borracho es inocente porque estaba actuando bajo el efecto y el dominio del alcohol. Pero todos sabemos que eso es ridículo. Ese borracho tiene que pagar porque es responsable de haber asesinado a esa persona, aún estando bajo los efectos del alcohol. Eso como para dar un esquema, dar alguna puerta, dejar una puerta abierta, pensar tantas cosas que están involucradas en estos temas, que a veces creemos que solamente blanco y negro, pero hay muchos asuntos que debemos mantener siempre en el equilibrio adecuado para que no tomemos no tomemos conjeturas o no saquemos conjeturas mejor apresuradas. Entonces, Dios ha establecido con absoluta certeza los sucesos que han de acontecer en la vida de cada persona y en la naturaleza. Todos, por supuesto, estamos de acuerdo en que los actos de una persona deben ser sin compulsión externa y conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias inclinaciones, y que sea voluntario para que sean responsables de sí mismos. Nuestras acciones, queridos oyentes, están totalmente en armonía con la voluntad y los decretos eternos de Dios. ¿Eso qué quiere decir?
Eso quiere decir que no hay ningún tipo de, de obra o agencia divina que esté forzando nuestros actos. Por ejemplo, a Judas no era un hombre que Dios forzó a que traicionara y entregara a su maestro. Nosotros no vemos a Judas que él tenía en su corazón amar y proteger a su maestro, y entonces Dios lo obligó y lo constriñó entonces a traicionar a su maestro en contra de su voluntad. No, vemos que Judas lo hizo libremente, lo hizo con gusto. Por eso estamos diciendo que las acciones de los hombres están totalmente de acuerdo con los decretos divinos. A Judas y a sus cómplices se les permitió cumplir sus intenciones y ellos procedieron conforme al impulso de sus corazones, al impulso de sus corazones pecadores. Pedro, por consiguiente, les acusa en el libro de los Hechos de un crimen, aunque al mismo tiempo afirma que ellos habían actuado conforme al propósito de Dios, conforme a lo que Dios había preordenado en la eternidad. Él dice en Hechos 2:23, Pedro dice, a este, es decir, a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Así que el decreto divino no es el que produce el evento, sino que es el que establece su absoluta certeza. El mismo decreto que establece la certeza del acto, al mismo tiempo establece la libertad de la persona en el acto. Esto solamente lo puede hacer Dios, hermanos. Es algo que a veces desborda nuestro entendimiento, pero estamos hablando de un Dios omnipotente, un Dios infinitamente inmenso, un Dios que a él no se le sale de control ni de las manos absolutamente nada y que puede mantener en equilibrio aún nuestras decisiones voluntarias y libres y él conducirlas de una manera que cumplan perfectamente los propósitos y cumplan perfectamente sus objetivos y lo que él ha decretado desde antes de la fundación del mundo. Y hay muchas pruebas bíblicas que podemos aquí mencionar. Y en las escrituras, cuando hablamos de la soberanía de Dios, de su predestinación y de la libertad humana, y que cooperan en perfecta armonía, encontramos varios textos, y quizás uno de los textos que más nos ayuda a entender y que es un ejemplo clásico de la cooperación entre la predestinación y la libertad humana es en la historia de José. Recuerden que José fue vendido a Egipto. Allí él logró asumir una autoridad, él rindió un gran servicio al pueblo egipcio, a Faraón, y por supuesto notamos que José antes había sido vendido como esclavo. Sus hermanos complotaron contra él y lo vendieron. Y ellos en su maldad, sus hermanos, actuaron libremente al hacer este mal contra su hermanito menor, por celos y por envidia, por muchas cosas. Y años más tarde, ellos confiesan su culpa. Y en Génesis 42:21 y 45:3, José pudo decirles, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Y nuevamente dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 45:5, etcétera. Así que los hermanos de José fueron movidos y actuaron voluntariamente por las malas inclinaciones de su corazón caído, pecador, corrupto.
Ellos hicieron ese mal, pero Dios estaba al control de todos esos eventos y Dios venía cumpliendo un propósito. Aquí cabe señalar, sin embargo, que a pesar de que su maldad fue invalidada a favor del bien, eso no los exoneró de culpabilidad. Es decir, estos hermanos eran culpables de haber cometido esa gran maldad contra su hermano. Y de esa manera, entonces, ellos tienen que asumir esa responsabilidad delante de Dios porque ellos cometieron un grave pecado contra su hermano. Entonces, lo que quiero remarcar aquí es que no hay una contradicción entre la doctrina de la predestinación y la responsabilidad humana y la libre voluntad de los hombres. Es algo que, vuelvo a decir, para nosotros es muy difícil a veces poder comprender cómo es que Dios hace, pero recuerde que Dios es Dios todopoderoso. Así podemos nosotros entender a manera de ejemplo a través de lo que sucedió con José cuando fue vendido por sus hermanos, cuando el Señor Jesús fue traicionado por Judas, cuando Poncio Pilatos y todos los miembros del Sanedrín complotaron contra el Señor Jesús. Ellos están actuando voluntariamente, pero a la vez Dios dice que eso Dios lo había ordenado tal cual, así para que sucediera y de esa manera el Señor Jesús muriera y pues se cumpliera ese sacrificio perfecto que iba a dar salvación, perdón, redención a todo aquel que Dios había también preordenado y escogido en su gracia para salvarlo en Cristo. Entonces, todo esto está involucrado en la palabra de Dios, en esta gran doctrina de la predestinación, hermano Juan. Gracias, Pastor Guillermo. Excelente explicación. Amigo oyente, hay que volver a escuchar esta enseñanza muy importante por su explicación fundamentalmente bíblica. Pastor, hay otra objeción en algunos sectores que indican que la doctrina de la predestinación imposibilitan, como que es un mecanismo que impide proclamar el Evangelio de Dios a las personas que realmente están en el mundo. ¿Qué podemos indicarle a nuestros amigos de esta otra objeción de que la doctrina pues se convierte eso en impedimento? ¿Qué decimos? Sí, gracias, doctor Juan, y gracias por presentar esa objeción también aquí en el programa. ¿Por qué? Porque generalmente algunos objetan y dicen, bueno, pero si Dios ha predestinado ya a quienes han de ser salvos, ¿para qué se predica el Evangelio? Si los que han de ser salvos, Dios los ha de salvar porque los ha predestinado. Sí, pero tengamos en cuenta que Dios ha preordenado tanto los fines como los medios a través de los cuales se alcanzan esos fines. Eso es algo muy importante y que quizás en otros programas ya hemos señalado, pero que no podemos perder de vista. Entonces, Dios ha preordenado las cosas que van a suceder, pero dentro de esa preordenación también están los medios a través de los cuales se alcanzan los fines. Nadie va a ser salvo sino a través de Cristo. Aún los hombres del Antiguo Testamento fueron salvos por gracia, creyendo en la promesa que se había dado de aquel descendiente de la mujer desde cuando Adán y Eva cayeron en pecado en el Edén, y Dios prometió que de la descendencia de la mujer vendría aquel que vencería al que ahora tenía el poder de la muerte. Y esto entonces nos lleva a pensar que es solamente a través de Cristo y ahora en el nuevo pacto, mediante la predicación del Evangelio a toda criatura, es que vamos a encontrar a los que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo, los que Dios ha querido preordenar para salvación, los que, como dice el libro de los Hechos, y creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Pero querido hermano Juan, nosotros conocemos la preordenación eterna de Dios
de aquellos que van a ser objetos de esa gracia especial en Cristo? ¿Sabemos quiénes son ellos? Pues no, no lo sabemos. Y Dios entonces, en su sabiduría, nos da el privilegio de concursar en encontrar a esos escogidos desde antes de la fundación del mundo mediante la predicación del evangelio a toda criatura, a toda raza, a toda nación. Entonces, esta es una objeción que pasa por alto este aspecto de que la voluntad de Dios acerca de la salvación de los que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo es secreta, solamente Él conoce quiénes son los suyos. Él le dijo al apóstol Pablo en una ocasión que él fuera a predicar a cierto lugar porque él tenía allí mucho pueblo. ¿A qué pueblo se refería? Bueno, a esos escogidos de Dios, pero Pablo tenía que ir a predicar el evangelio. Entonces, cuando nosotros predicamos el evangelio, no lo hacemos ni de una manera, llamemos, insincera, si me permite ese término, o es decir, lo hacemos, no predicamos el evangelio de una manera hipócrita o de una forma falsa, porque es que como hay unos predestinados y no se van a salvar, sino los predestinados, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, cuando llamamos a todos al arrepentimiento y a la fe, lo estamos haciendo de una manera que no es verdadera, sino de una manera falsa. No, porque Dios nos ha ordenado que prediquemos a toda criatura porque nosotros no conocemos cuáles son los designios de Dios acerca de las almas a las cuales podemos compartirle el evangelio. Así que la oferta del evangelio mediante la doctrina de la predestinación siempre es una necesidad, es decir, debemos evangelizar, debemos tener compasión por los perdidos, porque no sabemos ni conocemos quiénes son esos escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo en Cristo. Y Dios nos da el privilegio es de predicar el evangelio a toda criatura. Así que esto más bien, querido hermano Juan y oyentes, es un aliciente para predicar con mayor fuerza, con mayor libertad el evangelio a toda criatura, porque tenemos la certeza de que los escogidos, como dice el evangelio y dice el Señor Jesús, mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, le dice también el Señor Jesús, ustedes no me siguen porque ustedes no son de mis ovejas. ¿Por qué? Porque ellos no son de los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, nosotros tenemos esa confianza, hermano Juan, ese aliciente de que hay unos escogidos desde antes de la fundación del mundo que están ordenados para vida eterna y predicamos con esa esperanza el evangelio. También oramos por los incrédulos sinceramente. ¿Por qué? Porque no sabemos también si Dios contempló desde antes de la fundación del mundo nuestra oración como un medio para que otros recibieran el evangelio y Dios tocara sus corazones para sensibilizarlos a la voz y a la predicación de la buena nueva del evangelio y el arrepentimiento y la fe. Entonces debemos tener claridad que la escritura no se contradice. Entonces la oferta del evangelio debe ser a toda criatura y debe ser hecha con toda sinceridad y debe ser con apremio, con urgencia, porque tenemos la confianza de que los que son ordenados para vida eterna oirán la voz de Cristo y seguirán a su Salvador. Excelente, Pastor Guillermo, gracias por la enseñanza. Mire, amigo oyente, cómo estamos aprendiendo grandes cosas sobre la doctrina de la predestinación. Pues, Pastor Guillermo, qué bueno que fueron 3 programas continuos sobre la predestinación y consideramos que ha sido de gran bendición para toda nuestra audiencia haber recibido esta enseñanza de parte de usted. Gracias, Pastor Guillermo.
qué bueno poderlo tener en otra oportunidad con más enseñanza sobre la doctrina, muy importante hoy para la iglesia en la posmodernidad. Bendiciones, amado pastor. A usted, Gracias. amigo oyente, gracias por la sintonía. A todos los que estuvieron conectados en Facebook, en WhatsApp, en YouTube, gracias por los comentarios. Hay unas preguntas que no alcanzamos por falta de tiempo, pero mire, amigo oyente, estas preguntas las resolvió el pastor durante los 3 programas. Él dice, hay un oyente que dice la diferencia entre llamado, elección y predestinación. Tú vas a encontrar allí, si tú repasas esos 3 programas del pastor, ahí están. Hay otra que dice que para el pueblo de Israel era la predestinación y que también solamente era para el Mesías. Bueno, amigo, vuelva a escuchar todo este contenido que el pastor Guillermo abordó, especialmente hoy en la parte introductiva, cómo realmente la predestinación está en toda la extensión de las Sagradas Escrituras, además con cantidad de ejemplos que él nos dio. Agradecemos la sintonía. En el Control Master nos acompañó Lorena. Bendiciones para ella y para todo el personal de Fuego AM. Les habló en el Impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte. Hasta otra oportunidad, si así el Señor nos lo concede. Bendiciones.